Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la cátedra ordinaria de bioética que organiza el Programa Universitario de Bioética y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. A lo largo de este semestre 2021-1, que inicia el día de hoy en la Facultad de Filosofía y Letras y termina en febrero de 2021, vamos a estar viendo distintos problemas de la bioética a lo largo de las siguientes 16 sesiones. Agradecemos a cada una de ustedes su participación y su interés en estas actividades que organiza el programa de bioética, y debido a que es una actividad que está vinculada al Colegio de Historia y al Colegio de Filosofía y de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras, contamos entre los asistentes a estudiantes del sistema incorporado, del sistema de universidad abierta y del sistema escolarizado de la UNAM, quienes acreditarán esta materia con una serie de actividades que se les pedirán a ellos en específico. Pero también contamos con la participación de personas que nos van a estar acompañando a lo largo de estas semanas. A quienes no están inscritos y no van a meter esta materia como examen extraordinario, las actividades que se van a llevar a cabo para acreditar esta cátedra serán cumplir con el 80% de asistencia a las actividades que tengamos y cumplir con las actividades que se llegaran a solicitar. Asimismo, les informo que en el chat de Facebook va a estar apareciendo el formulario donde podrán poner sus datos, y nosotros el día de mañana les haremos llegar las actividades, el drive donde se van a poner distintas textos, documentos que nos vayan compartiendo los expositores. Y antes de iniciar, pues bueno, les informo que la mayoría de las sesiones van a ser impartidas por investigadoras e investigadores de la UNAM, de distintas entidades académicas. Habrán 2 o 3 sesiones en las cuales un servidor estará con ustedes, pero la mayoría de las clases será impartida por otros especialistas. Entonces, el programa de la cátedra aparecerá en el drive que se dará a conocer el día de mañana cuando manden su correo, y pues los invitamos a que participen en el chat, que participen con sus inquietudes, y confiamos en que estas actividades generarán una cultura bioética y una difusión de los temas que se están trabajando desde la universidad a nivel continental, pero también a nivel mundial. Vamos a comenzar con la sesión de hoy, que tiene como título Introducción a la bioética, antecedentes, nociones y principios de la bioética. En primer lugar, me presento académicamente y curricularmente. Mi nombre es Ángel Alonso Salas. Soy profesor de tiempo completo de la UNAM. Hice los estudios de licenciatura, maestría y filosofía en la licenciatura en la UAM Iztapalapa y maestría y filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, y posteriormente hice un segundo doctorado en ciencias, en humanidades en salud, especialidad en bioética, en la Facultad de Medicina. Actualmente soy secretario académico del programa de bioética, y bueno, yo seré su anfitrión a lo largo de estas sesiones de esta cátedra de bioética, que si alguno de ustedes también está siguiendo la cátedra del bachillerato, aunque van a haber algunos para que las personas que nos acompañan en ambas cátedras pues puedan complementar distintas experiencias y distintos enfoques que brindarán nuestras investigadores e investigadores de la UNAM. Es un gusto para mí iniciar con la sesión del día de hoy, y confío que todas las preguntas e inquietudes que tengan las hagan llegar al chat para que nosotros podamos ir contestando, y agradecemos a las personas que desde nuestra hermana República de El Salvador y Argentina y Madrid nos están escuchando, así como de Morelia, Sonora, CCH, Uruguay, Xochimilco, Ecatepec siempre presente, San Luis Potosí y todas estas universidades y bachilleratos hermanos que conforman esta gran nación. Bueno,
Empezamos en este caso explicando cómo es que surge en este caso la bioética y de qué forma está compuesta. Vamos a empezar explicando primero la noción de ética. Para todas las personas que nos acompañan y que no son del área de filosofía, pues es necesario comprender ciertas nociones básicas y mínimas de lo que entendemos por este término, por esta palabra o esta rama de la filosofía. Para las personas que son del área de filosofía, pues escuchemos en este caso las indicaciones para comprender las nociones básicas de la ética y pueden retroalimentar en el chat, en este caso, las cosas que vaya diciendo. En primer lugar, debemos de entender que la palabra ética regularmente nos remite a una ciencia del comportamiento o a esta disciplina que el común de la gente dirá que tiene que ver con dictar o delimitar qué es lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, lo válido y lo inválido en el comportamiento humano. Sin embargo, la palabra ética viene, en este caso, del griego ethos, que tiene que ver con la palabra morada, casa, y del latín mos moris, que es la costumbre. Hay que tener en cuenta que para los griegos el ser humano está compuesto por la soma y la psique. Soma es el cuerpo, es este cascarón, es lo visible, es el cuerpo que se ven las cosas, es el objeto, es lo que sería el exterior del sujeto. Y psique o psique, que está traducido como alma, tiene que ver con aquella fuerza, aquella disposición interior que hace que se mueva el cuerpo. Si no entendamos el término alma con una connotación de algún tipo de religión, sino entendámoslo como este impulso vital, como esta energía, como ese algo que está en el interior que hace que se mueva el cuerpo. Entonces, yo estoy situado frente a una mesa, la mesa simplemente tiene una soma. Si yo muevo en este caso la mesa, yo muevo el soma de la mesa, pero no puedo decir que la mesa se va a mover por sí misma, ya sea que se moje, ya sea que le dé el sol, ya sea que haya un incendio, pues simplemente va a quedarse estática porque no hay una voluntad, no hay algo que la anima, no hay algo que hace que se mueva, ¿sí? Si hay un temblor y el temblor es el que hace que se mueva en este caso la mesa, pues lo que pasa es que el temblor es lo que causa el movimiento del cuerpo de la mesa. Si yo soy el que mueve en este caso la mesa, lo que está sucediendo básicamente es que lo que encontramos es la psique de un sujeto, que en este caso soy yo, que mueve, en este caso, el objeto que es en este caso la mesa. ¿Por qué estoy especificando todo esto? Porque a lo mejor habrá aquí algunas personas que el motivo por el que están es porque tengo que acreditar la materia, pues entonces es una cuestión racional, ¿sí? A lo mejor es una cuestión de que yo no estoy inscrito en esta cátedra, pero pues estos temas siempre me han apasionado y me han interesado, y entonces por una convicción, por un gusto, pues en este caso yo me encuentro aquí, en esta cátedra. Entonces hay algo que nos motiva, ¿sí? Cuando hay un cuerpo, en este caso de un perro, que le da el sol, o en este caso la lluvia, y hace que y la lluvia o el sol producen el movimiento del cuerpo, hay algo en el interior que hace que se mueva ese cuerpo. Cuando sucede que en el interior de ese cuerpo ya no hay algo que lo mueva, entonces yo puedo estarlo pateando, le puede caer agua, y entonces puedo decir que pues la psique, el alma, ¿sí? Dicho a lo mejor de esta manera tan abrupta, pues en este caso ha abandonado, en este caso, el alma, el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo es una cuestión dicotómica, el ser humano es una cuestión que desde la dicotomía de los griegos está compuesto por cuerpo y alma. Aquello que anima el cuerpo, es decir, el alma, que puede ser una cuestión visceral, puede ser una cuestión sentimental, puede ser una cuestión racional que hace que se mueva, en este caso, el cuerpo, que se conformaría el interior del sujeto. Ese interior, esa cosa que está en nuestro interior que se iría en el momento en que una persona muere, pues a eso se le ha denominado psique, ¿sí? Y en este sentido, los griegos van a denominar que cuando nosotros hablamos, en este caso, de lo bueno y lo malo, se refiere en este caso a cuando algo se cataloga como vicio o virtud. ¿Qué tiene que ver con vicio y virtud? De acuerdo a los griegos, ¿sí? Ellos tienen dos formas de comprender en este caso la forma de educar a los pueblos, en este caso a los atenienses, a los ciudadanos,
pero también tiene que ver con una forma de comprenderse a sí mismo, que tiene que ver con la polis, que la denominamos como ciudad-estado, y lo que busca es el bienestar de la mayoría. Entonces, si ya vemos aquí en esta cátedra 50 personas, ¿sí? Pues lo que quiere decir es que estas 50 personas seríamos esa polis, esa comunidad en la cual buscamos el bienestar de la mayoría, el bienestar de todos. Estos 50 que están aquí, que estamos aquí reunidos, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué es en este caso lo que va a ir sucediendo? De que cuando nosotros pensamos cuál es la finalidad de la polis, que es en este caso salvaguardar a todos los ciudadanos, a todas las personas que se encuentran en el interior de una ciudad, de una comunidad, de un estado, pues lo que buscamos es el bienestar de la mayoría. Y en este caso pudiera suceder que una acción beneficia a 48, pero perjudica a 2. ¿Sí? Esto que podríamos decir, bueno, pero pues es que hay un beneficio mayor, aunque hay un maleficio hacia 2 personas, pues en este caso los griegos no lo verían bien porque esos 2 también forman parte de ese todo, también forman parte de esa mayoría, y entonces lo que se busca cuando se habla del bien común es el bien de todos los que estamos incluidos, sin que haya una persona que se sacrifique por los otros o sin que se busque el bienestar de una minoría o de una persona en particular a favor, en este caso, de uno o a favor de la mayoría. Entonces, esta idea de que lo que importa es la polis y lo que importa es, en este caso, la manera en la cual nosotros nos encontramos tomando decisiones, tiene que ver con educar a las personas. La educación tiene que ver con la arete, ¿sí? La palabra arete, como se escribe arete, pero con acento en la E, arete, ¿sí? Tiene que ver con esta virtud, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se buscan a lo largo de la ética griega tiene que ver, en este caso, con educar a los mejores, educar en los mejores. De esta forma, lo que si hay algún comentario, por favor háganlo saber y yo lo voy comentando aquí en el Facebook, ¿sí? Si estamos buscando de que se eduque o que se capacite o que se instruya a las personas, que son la mayoría y que lo que se busca es el bien común, lo que buscamos es hacer a lo mejor, educarlos de manera virtuosa. Por virtud no se entiende solamente aquella capacidad o talento que tenga un sujeto, sino que tiene que ver con la manera en la cual el hacer y actuar de los seres humanos está enfocado a hacerlo mejor. Es decir, si yo soy un panadero, mi misión, mi objetivo es hacer los mejores panes, porque yo si hago los mejores panes, lo que estoy haciendo es desarrollar mi virtud, mi tecné, mi arte, en este caso de panadero, porque al hacer yo los mejores panes, yo garantizo de que todos en la comunidad comeremos los mejores panes y estaremos bien. Y así como ustedes tienen la confianza en acudir conmigo porque yo hago los mejores panes, yo puedo acudir con cada uno de ustedes si mi perro está enfermo y entonces acudo con el veterinario, porque así como yo hago lo mejor con mis panes, tú como veterinario harás lo mejor cuando se atiende en este caso un animal, ¿sí? Igual el maestro, igual la enfermera, igual cada uno de los oficios y acciones que nosotros hagamos. En la República Platón va a decir que existen distintas virtudes, la templanza, ¿sí? En este caso la fortaleza y la cuestión de la sabiduría, que permite en este caso comprender distintas formas de la división tripartita del alma, pero que también permite en este caso reflexionar que nosotros hacemos lo mejor porque al hacer lo mejor para los otros, lo hacemos también para nosotros mismos porque estamos integrados en esta idea de la comunidad, ¿sí? De esta forma, lo que queremos en este caso buscar a lo largo de esto es que si ya habíamos dicho previamente que los sujetos están divididos en esta división dicotómica de cuerpo y alma, de que nosotros somos cuerpo, pero también somos alma, pudiera suceder que en las relaciones humanas, ¿sí? Nosotros nos fijamos solamente en la soma del otro, ¿sí? Pero pues a lo mejor abre la boca, empieza a decir algunas palabras y ya se nos quitó el encanto y porque conocimos su psique, o al revés, ¿sí? A lo mejor uno no da mucho por la soma que está viendo, ¿sí? Pero en este caso a lo mejor la manera en la cual es la persona pues nos encanta y hace que nosotros nos enamoramos de la forma de ser, del alma de este sujeto. Todo esto que tiene que ver con lo que estamos diciendo de bioética y luego explicar en este caso las cuestiones de dónde se explica, de dónde se da en la maestría en bioética. Además, el chat aparecerá más adelante. Esperemos un poquito a que se vaya juntando, en este caso, las personas, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo
que lo que interesa es, en este caso, el bien del otro y buscar ser virtuosos siempre en las acciones y en las formas de ser con los otros, pudiera suceder que nuestras acciones se vayan hacia el vicio o se vayan hacia la virtud. ¿Qué significa en este caso la virtud? Como lo expliqué hace rato, la virtud tiene que ver con ser mejor, tratar de pulir, de perfeccionar, de ser los mejores en lo que estamos haciendo. Y entonces yo puedo conocer que mi alma tiene ciertos defectos, que tiene ciertas deficiencias, pero el objetivo de mi vida va a ser en este caso cada vez ser más virtuoso y cada vez tratar de ser mejor persona conmigo mismo y también con los demás. Pero lo que tendré que evitar es cualquier acción que vaya en detrimento, que mengüe o que dañe o perjudique, en este caso, mi cuerpo o mi alma. Cualquier acción, por mínima que sea, una palabra, un gesto, un acto que vaya en contra o que perjudique a mi cuerpo o a mi alma, eso es lo que los griegos van a denominar vicio. Y cualquier acción, palabra, gesto que nosotros hacemos hacia los otros, hacia uno mismo, que favorece, enaltece y hace que esté mejor el alma o el cuerpo, a eso se le va a llamar virtud. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos hablar que en las relaciones humanas, nuestras relaciones pueden ser viciosas, pueden ser virtuosas, en la medida en que una persona perjudica tu cuerpo o perjudica tu alma, ¿sí? Es un acto vicioso, es un acto que va en detrimento porque las personas buscamos ser mejores, no buscamos en este caso estancarnos o buscamos en este caso el mal, ¿sí? Y lo contrario sería un acto virtuoso, ¿sí? Ahora van a decir, ¿y toda esta explicación qué tiene que ver con bioética? Pues sucede que la palabra bioética es la conjunción de la palabra bios y de la palabra ethos. Y ahorita estamos explicando el origen de esta palabra ethos. La palabra ethos, ¿sí? En griego significa morada, es la casa, es el lugar donde reside el alma, es el lugar donde reside esa psique, ¿sí? Este lugar donde reside, en este caso, la psique, ¿sí? Va a ser, en este caso, el alma, o va a ser la ética. Ahora, la ética tiene que ver con la formación del carácter, tiene que ver con la manera en la cual nosotros estamos forjando nuestro temperamento y estamos moldeando, perdón, estamos delineando, estamos construyendo nuestra forma de ser en el mundo, nuestra forma de actuar y comportarnos con los demás, con la polis, pero también con uno mismo. Entonces, la palabra ética tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el temperamento, no solamente es lo bueno y lo malo, porque esos son los valores, esas son muchas costumbres que ya existen. Aristóteles, en el libro de la Ética a Nicómaco, va a explicar esta idea sobre el vicio y virtud, que las virtudes se aprenden mediante el hábito, mediante la repetición. Después de estar haciendo tantas cosas algo, pues lo normalizamos, pensamos que es cotidiano y ya se vuelve tan normal que lo volvemos en sinónimo de bueno. Y cuando alguien hace algo que no es normal hacer, que no es la costumbre hacer, pues lo empezamos a ver como raro, lo empezamos a clasificar de una forma diferente y empezamos a pensar inevitablemente que está haciendo algo incorrecto, algo malo, algo que los demás no hacen, ¿sí? Entonces, cuando hablamos en este caso de la palabra ética, Aristóteles va a decir que lo que necesitamos es hacer un equilibrio, buscar un justo medio, buscar una vida que se deje llevar por la sabiduría práctica, por la frónesis, que tiene que ver con estas decisiones entre tomar decisiones que hagan un beneficio, ¿sí? Como si fuera una balanza, es este justo medio, ¿sí? Entre lo que puede ser vicio y lo que puede ser virtud, porque puede ser algo que tú hagas virtuoso, pero va en contra, en este caso, de las demás personas, o al revés. Entonces tenemos que buscar un equilibrio. Entonces, cuando hablamos en este caso desde la palabra, desde la etimología griega de la ética, estamos hablando de la formación del carácter, la manera en la cual nosotros estamos construyendo nuestro conjunto de valores que los vamos a equiparar, en este caso, con los valores que se imponen a nivel social y que nosotros vamos a ir generando y comprendiendo este tipo de cosas para ir construyendo nuestra forma de ser, ¿sí? Entonces, esta palabra ética tiene que ver más con una paideia, tiene que ver con una formación del sujeto, tiene que ver con un constructo social que se va construyendo y delimitando paulatinamente. En cambio, ¿sí? Si estamos esperando a que la gente le caiga el 20 de que tiene que ser bueno y que tiene que ser congruente y que tiene que respetar las cosas, ¿sí? Pues los romanos van a decir, desde la palabra latina moris, sí, de ahí viene la palabra moral,
en este caso de que pues las cosas se hacen por costumbre y si la gente no hace el bien por convicción, pues lo tendrá que hacer por obligación. Entonces lo hace mediante la norma, mediante una imposición. Entonces hay una serie de normas, hay una serie de conductas, hay una serie de leyes que son impuestas hacia los sujetos y esta imposición de conductas, ¿sí? Va a ir generando lo que van a ser los códigos morales, las prácticas, ¿sí? Una serie de normatividades que indican qué es lo correcto para la sociedad. Y si tú no quieres tener problemas, pues simplemente haz lo que tú estás haciendo. Entonces, hacer las cosas como se indican es evitar buscar un problema, ¿sí? No es que seas una persona buena por naturaleza, simplemente que sabes lo que tienes que hacer y buscas evitarte un problema, se cumple con lo que se pide y de esa forma tú cumples con lo que se espera que hagan en este caso los sujetos, ¿no? De esta forma, la ética va a ir reflexionando entre muchas cosas acerca del bien y el mal, quién pone en este caso los parámetros para que algo sea bueno y por qué gana la sociedad, si existe una voluntad detrás de esto, quién establece los códigos de conducta, quién dice que es algo normal o no, cuáles son los valores que son imperantes, si los valores cambian, si existe una aspiración universal de que la gente sea buena, si la gente es mala o buena por naturaleza o se corrompe mediante educación. O sea, vamos a encontrar un montón de situaciones a lo largo de la historia de la filosofía que lo que busca es comprender esta situación. De esta forma, nosotros vamos a llegar a comprender en este caso la diferencia entre ética y moral. Cuando nosotros estemos hablando a lo largo de esta cátedra acerca de dilemas morales o de problemas bioéticos, debemos de tener en cuenta de que justo cuando hablamos de problemas como interrupción legal del embarazo, la industria farmacéutica, transgénicos, los derechos de los animales, cambio climático o demás cosas que iremos viendo, lo que encontraremos va a ser, en este caso, un conjunto de cosmovisiones, de ideologías y de formas de comprender el mundo que tienen las comunidades y que se han sustentado a sí mismas, pero que han construido también una moral. De esta forma, la moral es un conjunto de normas, principios, valores, costumbres que tiene un colectivo particular que le da cierta identidad al sujeto y que le permite tener una dirección, que le permite un orden y que le permite llegar a ciertos fines o llegar a ciertas situaciones que están planteadas en esta comunidad moral. Entonces pensemos, por ejemplo, en los códigos de conducta que cada uno de nosotros tiene en la familia, que tenemos en el condominio, que tenemos en el barrio, que tenemos con nuestros amigos, ¿sí? Establecemos una serie de códigos explícitos o implícitos en las cuales nosotros simplemente damos por supuesto que están ciertas cosas. Ahora, la característica de la moral es que la moral cohesiona a la identidad de los sujetos, ¿sí? Y que significación y sentido a los miembros de este sujeto, de este colectivo, y que esta identificación que van a tener estas personas, pues lo más que podrá pasar es que se irá reconstruyendo a lo largo del tiempo, pero no va a modificarse drásticamente. Pido una disculpa en este caso por mi conexión de internet. ¿Ya se escucha, verdad? Sí. Bueno, pedimos una disculpa a nombre del Programa Universitario de Bioética por los detalles técnicos y que hizo que me pasmara y que me saliera de la sesión. Ya estamos otra vez aquí, retomemos en este caso la idea de la moralidad y les decía que cuando estamos hablando de las cuestiones de bioética vamos a encontrar muchos casos en los cuales nos vamos a enfrentar a cosmovisiones y a formas particulares de comprender en este caso un colectivo. Si encontramos un colectivo de personas que no toman café o que no hacen honores a la bandera, sí, a lo mejor que nosotros que no pertenecemos a este colectivo pudiera parecernos a lo mejor extraño, pero pues tiene cierta legitimidad. Yo podré no compartirlo, pero en este caso podré comprender en este caso que tiene cierta justificación y cierta razón de ser. Ahora, una persona que no toma café, ¿sí? Porque se lo prohíbe su religión, ¿sí? Yo lo que podré decir que yo sí tomo café, pues es que a lo mejor se pierde algo que a mí me gusta, pero seguramente habrá
todo un universo discursivo por el cual el otro no le va, ni le beneficia ni le afecta en este caso, tomar café. Por eso es que puede dejar de tomar café. Ahora, ¿esto por qué lo quiero decir? Porque muchos de los problemas que vamos a ir encontrando a lo largo de estas sesiones son problemas de interpretaciones de la moral. Interpretaciones en las cuales hay ciertas formas de ver y comprender el mundo que hacen que ciertas personas tienen ciertos valores y creencias que no van a poner en duda, que no cuestionan, porque su moral es más fuerte en este caso que a lo mejor alguna razón más racional, más universal que trata de ser la ética. Con esto no quiero decir que la moral sea irracional, simplemente lo que quiero decir es que la ética reflexiona sobre la moral y la moral difícilmente reflexiona sobre sí misma. La moral da por supuesto que el conjunto de valores y costumbres que nosotros en este caso tenemos, así están escritos y eso es lo que le da sentido a nuestro colectivo. La ética va a cuestionar qué tan pertinente, qué tan legítimo es esta cuestión, sin el afán en este caso de generar una rivalidad o sentirse superior a ella, sino simplemente se podrá decir que ante una operación, alguna persona que decide no operarse y porque no quiere una donación de un órgano porque consideraría que en su religión no regresaría completo o que no sería el mismo recibiendo un órgano ajeno, pues en este caso aceptamos en este caso su juicio moral, aceptamos esta situación, aunque a lo mejor uno podría decir lo contrario. De esta forma, la ética, lo que quiero en este caso ir mencionando y vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones, es que desde la bioética lo que vamos a estar buscando es una reflexión desde la ética donde se trata de comprender los motivos por los cuales se justifican ciertas acciones. Y la ética lo que busca es que las acciones que tengamos sean comprobables, sean racionales y sean universales, como este carácter que tiene la ética. Iremos viendo en este caso distintas teorías éticas, distintas posturas éticas que van a dar en este caso juego para que tomemos decisiones para saber a quién le damos este riñón o en este caso si se legitima o no la eutanasia o interrumpimos o no el embarazo de tal persona. Sí, pero esto va a chocar en este caso con una situación que se hace desde la normatividad, desde algo que tiene la pretensión de ser universal, racional, comprobable, que va a ser en este caso la ética, pero que puede chocar con la moral con la que yo crecí, con la moral con la cual mi familia pertenece. Y entonces encontramos ahí que existen ciertos problemas o ciertas situaciones en las cuales pues encontramos problemas de interpretación, ¿sí? Ahora, ya teniendo todo esto, ¿sí? Podemos ya comprender en este caso esta aparición de la bioética. Ahora, la palabra bioética, aunque sabemos de que se convierte en disciplina a partir de los 70s, ¿sí? Podemos decir en este caso que surge como término con Fritz Jarr. ¿Sí? Fritz Jarr en 1927 establece este término, ¿sí? Que va a combinar la palabra griega bios con la palabra griega ethos. Bios tiene que ver con la vida, tiene que ver con todas las ciencias, con la física, tiene que ver con la naturaleza, con todos los seres vivos, en este caso, que me rodean. Y en este caso lo que va a decir Fritz Jarr en un texto que se publica va a ser de que esta invención o este acuñar este término tiene que ver con la manera en la cual las acciones de los seres humanos están estrechamente relacionadas con las implicaciones que tiene la existencia o coexistencia con otros seres vivos en el planeta. Es decir, nosotros no somos los únicos seres que lo dominan y que existen en este planeta, sino que tenemos que aprender a convivir y a coexistir con otros seres vivos que a lo mejor no se pueden expresar con las categorías racionales, morales y legales que nosotros hemos hecho desde la cultura, desde nuestra civilización. Lo que va a plantear en este caso Fritz Jarr es de que existe el imperativo categórico kantiano que dice que debemos de tomar a los otros, debemos de pensar cualquier acción, dice, actúa de tal manera que la máxima de tus acciones se convierte en una ley universal. ¿Sí? Esta es como la primera formulación de el imperativo categórico. Es decir, cualquier acción que nosotros hagamos, pensemos qué pasa si se convierte en ley universal antes de hacerla. Y de esta forma nosotros podremos comprender en este caso la racionalidad, en este caso que tenemos, ¿sí? Pero en otra de las formulaciones va a decir que jamás utilices al otro ni a ti mismo
como un medio, sino como un fin, ¿sí? Porque a veces nosotros nos ponemos como medios para llegar a fines o utilizamos a los otros como un medio para llegar a un fin. Y esto, a juicio, en este caso de Kant, no es correcto y nosotros, en este caso, lo que tendremos que hacer es extender este imperativo categórico, es decir, no solamente llevarlo al comportamiento y a la conducta del ser humano con su especie, y no solamente llevarlo a que el ser que sea racional, ¿sí? Porque existen otros seres que a lo mejor no tienen esta capacidad racional o que a lo mejor se ha mermado su capacidad racional y siguen siendo personas, o bien en este caso existen otros seres vivos que a lo mejor no tienen con todo este entramado racional que contamos nosotros, pero que también son seres sintientes y que también pareciera que merecen un respeto a la vida. Entonces, Potter lo que está planteando con el término de bioética, ¿sí? Es en este caso comprender que debemos de hablar de las ciencias de la vida, el estudio de la vida a nivel planetario y extender este imperativo categórico de no utilizar a los otros como medios, sino como fines, también se aplica para los demás seres vivos, sea en este caso la flora y la fauna, sean los animales de compañía o la naturaleza salvaje, porque también ahí existe una vida que merece respeto y que nosotros tenemos una obligación ética hacia ellos. Por azares del destino, Fritz Jarr, en este caso en 1927, propone este término, pero no tiene tanta resonancia ni tanto éxito su propuesta, y va a ser el hecho de la Segunda Guerra Mundial lo que va a empezar a generar una toma de conciencia sobre las acciones que nosotros hemos llegado a hacer para llegar a un holocausto como el holocausto en este caso que se tuvo, por ejemplo, en Auschwitz-Birkenau. De esta forma, con los juicios de Nuremberg, que se hicieron entre el 46 y 76, se delimita en este caso cuáles son las condiciones de experimentación humana. Esto lo iremos viendo conforme vayan pasando las sesiones, ¿sí? Simplemente es como mostrar el mapa por el cual vamos a estar transitando a lo largo, en este caso, de estas sesiones. Entonces, de esta forma, el código de Nuremberg, si nosotros estamos pensando ahorita con el SARS-CoV-2, en este caso, cómo es que vamos a llegar a esta fase 3 de experimentación de la vacuna antes de que tengamos la vacunación universal, pues obviamente nos remite a la situación de experimentación que se hizo en los campos de concentración. De esta forma, el código de Nuremberg lo que está delimitando es que si se va a experimentar con los seres humanos, debemos de exigir al menos los siguientes 4 puntos. El primero, un consentimiento informado y voluntario del sujeto, es decir, una autorización del sujeto que libre y voluntariamente decide someterse a ese protocolo de investigación. No es forzado, no es obligado, no es capturado, ¿sí? No se le miente, se le explican los beneficios y las posibles consecuencias que puede tener este protocolo de investigación, porque pues en las fases de experimentación se puede experimentar en conejos, en cuyos y demás, pero en algún momento se tiene que empezar a poner en seres humanos antes de llevarla a una universalización, en el caso de las vacunas. Sí, entonces, ¿qué es en este caso lo que se va a pedir? Que si se va a experimentar con animales, con personas, ¿sí? Con sujetos, animales como nosotros, lo que tenemos que hacer es primero, que sea voluntario y que haya un consentimiento informado, que irán viendo conforme vayan pasando las sesiones, que es la máxima expresión de la autonomía del sujeto que decide los pros y contras de una acción que se va a someter a su cuerpo y que tiene que ver en este caso con otros sujetos. También tiene que respetarse la metodología científica más avanzada, es decir, que haya una calidad, que haya un seguimiento, que haya en este caso un uso de los protocolos y estándares más altos de la investigación, porque pues el beneficio va a ser no solamente para la comunidad científica, sino para toda la comunidad. Tiene que haber una finalidad que sea terapéutica, ¿sí? Benéfica, es decir, beneficiar al sujeto, ¿sí? No nada más es, en este caso, pues ver que benefician a otras personas, y como a algunos animales se les inocula cierta enfermedad para ver en este caso si les sirve a los seres humanos. Si aquí se va a experimentar con personas o se va a hacer cierta situación, pues lo que se va a buscar es que sea terapéutica, sea benéfica, y que en este caso, en la medida en que uno se presta para participar en estos protocolos de investigación, pues en este caso hay un beneficio porque esta persona es la que tiene posiblemente la enfermedad. Y tiene que haber una evaluación de riesgos,
¿sí? Y en caso de que hubiera un riesgo mayor, se puede en este caso detener la experimentación, porque no buscamos que los daños sean irreversibles, sino que si hubiera en este caso un daño, se pueda revertir y que evitemos en este caso un daño irreversible. Cualquiera de estas situaciones, en el momento en que el sujeto decida dejar el protocolo de investigación, lo puede hacer y tiene que haber todo un trato con las mayores prácticas, en este caso, de los sujetos para que no se comparta la información personal y demás. Otro antecedente de la bioética va a ser en este caso la Declaración de Helsinki, donde esta declaración lo que va a estar mencionando es desarrollar la importancia de la evaluación científica y de la ética colectiva en los proyectos de investigación y sobre todo la manera en la cual se protegen a personas vulnerables. ¿Sí? Esto tiene que ver con una serie de comités de investigación que se van a llevar a cabo para hacer una serie de experimentos, ya sea con animales, con vegetales, con personas, y que tiene que haber en este caso un rigor científico, se tienen que respetar las normatividades y todos los códigos existentes para que en este caso nosotros podamos hacer una investigación científica de calidad y en este caso no se experimente para evitar un holocausto o una experimentación inadecuada, ¿sí? También existe una serie de códigos, ¿sí? En los cuales lo que vamos a encontrar es una forma en la que se piensa sobre el respeto a las personas, la cuestión de la justicia y la cuestión de la beneficencia. De esta forma, lo que nos estamos acercando es que en los 70s va a surgir con Van Rensselaer-Potter, que es un oncólogo que escribe un pequeño artículo que se llama La bioética, un puente hacia el futuro, ¿sí? Va a proponer una vez más la conjunción entre el bios y el ethos, ¿sí? Y aquí lo que va a estar en este caso mencionándose es la manera en la cual él como oncólogo va a decir de que muchas personas que lleguen a hacerse una biopsia, que lleguen a hacerse una muestra, ¿sí? Pues en este caso, si la biopsia sale positiva, pues él es el mejor médico del mundo. Él al hacer la biopsia, pues tiene que hacer una interpretación médica de la muestra, en este caso que se toma, donde da en este caso a conocer lo que él ve en el laboratorio de esa muestra. Ahora debemos de tener en cuenta que cuando nosotros nos hacemos una radiografía, un estudio sanguíneo, ¿sí? Y nos dan en este caso el análisis, ¿sí? Y la interpretación, pues la persona que está haciendo la interpretación de las muestras desconoce nuestros antecedentes, desconoce la persona que se le tomó la muestra, desconoce el motivo por el cual se le solicita este análisis. Y entonces lo que va a decir Potter, ¿sí? Es de que cuando la muestra es maligna o cuando el resultado no es para beneficio del sujeto, pues entonces empiezan a hacerle muchas preguntas o empiezan a criticar mucho a la persona que toma la muestra, ya sea desde que usted se equivocó, su laboratorio está mal, yo no tengo esta enfermedad, lo voy a demandar, ¿sí? Hasta situaciones como ¿cuánto tiempo me queda de vida, doctor? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Recordamos que él es el que toma las muestras, él no tiene el antecedente ni el expediente clínico de los sujetos. Entonces, ¿qué es lo que se da cuenta Potter? De que a nosotros, dice Potter, como personal sanitario, personal de salud, a nosotros se nos capacita para comprender el funcionamiento y el arreglo, ¿sí? O en este caso la mejoría, en este caso de los cuerpos y de las enfermedades. Pero se nos olvida en este caso toda la historia, toda la situación que está detrás de la persona y que está en la situación de la enfermedad. Ahora, cuando empiezan a preguntarse sobre cuánto tiempo de vida me queda, qué es lo que tengo que hacer, me voy a morir, si existe una cura, y me llevan a cosas, dice Potter, que están más allá de mi práctica médica como oncólogo, pues me doy cuenta que los médicos, dice Potter, necesitamos toda esta formación ética, necesitamos toda esta cuestión que habíamos hablado durante un buen rato de lo que llevamos conectados, ¿sí? Que tiene que ver con este conjunto de valores, de teorías éticas, de comprender el mundo, de cosmovisiones y en la manera en la cual se trata al paciente, se trata un humano, se trata un sujeto que no es un número de cama, no es un número de expediente, sino que es una persona que sufre como nosotros. Y ante estas cosas, va a decir Potter, pues nosotros no estamos preparados. ¿Qué es entonces lo que propone en este caso Potter? Pues en este caso hacer una disciplina en la cual se humanice, ¿sí? En este caso al personal de salud, en la cual se le dé una formación ética, porque eso pareciera que está faltando en los centros hospitalarios.
buscar una ética planetaria, en la cual, dice Potter, tenemos que buscar una ética con mayores alcances, no solamente con una cuestión enfocada hacia los hospitales, sino enfocada también hacia situaciones totalitarias, hacia las cuestiones del planeta, hacia las cuestiones de otros seres vivos, en los cuales pareciera que nosotros también tenemos cierta obligación. Esta propuesta de Potter, que surge en la década de los 70, va a ser acogida de manera correcta o de manera muy interesante por los norteamericanos, y van a empezar a hacer distintas investigaciones. Lo que va a suceder es de que se empieza a desarrollar el informe Belmont, ¿sí? Este informe Belmont lo que va a tener es recuperar a distintos personajes, celebridades, voces autorizadas, en este caso de la medicina, para ver en este caso qué es lo que se puede hacer. Hacen un informe donde proponen al Congreso de Estados Unidos una serie de reformas, una serie de situaciones, y 2 centros oncológicos en Washington y en Nueva York que existen en Estados Unidos se van a convertir en instituciones de bioética. Entonces estamos hablando que la bioética surge como disciplina, sí, el término surge en 1927 con Fritz-Jarr, pero como disciplina que ya se lanza y que empieza a tener un auge y que empieza a tener una preocupación con muchas personas, va a ser hasta finales de la década de los 70. En la historia, en este caso la bioética, lo que podemos decir es que la bioética aparece como disciplina en los 70 en Estados Unidos. Este informe Belmont va a mostrar de que es importante y urgente hacer una reflexión bioética que está enfocada específicamente en ética médica en un inicio, en ética en hospitales, ¿sí? Pero que contempla otros rubros y otros problemas que veremos un poquito más adelante. ¿Qué es también lo que se va a decir en estas situaciones? De que necesitamos jerarquizar una serie de principios y necesitamos empezar a investigar y necesitamos empezar a interactuar entre distintas disciplinas para poder atender un mismo fenómeno, que es una enfermedad, un problema planetario, un problema de salud. Y entonces necesitamos hacer esta conjunción interdisciplinaria, multidisciplinaria, en la cual desde una óptica que va a ser la ética, con las ciencias de la vida, el BIOS, nosotros en este caso podemos resolver ciertos problemas. A lo largo de la década de los 80 en Estados Unidos va a tener mucho auge, en este caso la bioética, van a surgir ya revistas, informes, textos, documentos, ya hay centros, en este caso de bioética y de investigación bioética, empiezan a pensarse los comités de ética de investigación, comités hospitalarios, con todo esto que hemos visto del código de lo de Nuremberg, Helsinki, etcétera, ¿sí? Pero también, en este caso, en Europa se van a dar cuenta de que pues ellos están como quedándose rezagados. Empiezan a hacerse los consejos consultivos de ética en Francia, ¿sí? Y entonces empiezan a surgir también de manera un poco tardía en Europa, en este caso, esta investigación sobre la bioética. Para la década de los 90, ¿sí? Nosotros a nivel mundial ya tenemos una serie de situaciones en las cuales comprendemos al menos 3 cosas. La primera de ellas es que la bioética se ha consolidado en Estados Unidos y otros países. En Europa ya existen los consejos de bioética y empieza a surgir la declaración del genoma humano, ¿sí? Por esta investigación que se hace de conocer el mapa del genoma humano y empezar a hacer la declaración de los derechos del hombre y del genoma humano y un montón de situaciones que tenemos, ¿sí? En Europa ya se dan cuenta de que la bioética es una cosa que es urgente, es preocupante, ¿sí? Ya se ha consolidado en Estados Unidos, pero en Europa empieza a tener mucha fuerza, ¿sí? La tercera cosa que debemos de tener en cuenta es que mientras se está consolidando, se empieza a pensar qué problemas son los que va a hablar la bioética. E inicialmente simplemente hablaba de cuestiones sobre relación médico-paciente, ¿sí? Cuestiones de salud, pero conforme va pasando el tiempo y se van dando cuenta de los principios, los alcances, las limitaciones, la importancia de escuchar desde la bioética la postura de la religión, la postura del derecho, la postura de la filosofía, para comprender un mismo fenómeno, pues lo que va a suceder es que va a ir surgiendo en este caso la bioética como una ya necesidad. Ya se empieza a pensar como disciplinas, como materias obligatorias que deben de tener los estudiantes de medicina, los estudiantes de enfermería, que tienen una aplicación en este caso en medicina veterinaria y zootecnia, etcétera. Y se empieza a pensar de qué forma en otros países, ¿sí? Países tercermundistas, en este caso se puede llevar a cabo la bioética. Estamos hablando que para la década de los 90 ya está muy establecida la bioética, ya cuando
¿cuándo llega la bioética a México y en Latinoamérica? Podemos decir que al menos en México, a fines de los 90, inicios de los 2000, el seminario de ética de la doctora Juliana González empieza a pensar estas cuestiones y se empiezan a formar estos grupos, estos colectivos, en este caso de médicos, de científicos, de filósofos, de abogados, que están reflexionando lo que está pasando en otros lugares y cómo nos estamos quedando nosotros rezagados. El seminario de ética de la doctora Juliana González, con el paso del tiempo, se va a constituir en un programa, ¿sí? Para esto ya surge en los 2000 aproximadamente, 2005 yo creo, ya empiezan a haber publicaciones en la UNAM, ya se empieza a hacer la maestría en bioética. Para quien había preguntado en algún momento cómo se estudia esta maestría, ustedes pueden entrar a posgrados.unam.mx y buscar en este caso el posgrado de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, ¿sí? Y en el área de Humanidades en la Salud está este programa, ¿no? Entonces, programa de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud en la UNAM. Ahí aparecerá en este caso la página y seguramente encontrarán los requisitos y más para hacer una maestría o hacer un doctorado para quien esté interesado. Pero con lo que quiero decir es de que la UNAM surge esta cuestión de la bioética. No es la UNAM la única universidad pública que establece estas maestrías y estos doctorados en bioética. Hoy tenemos en Querétaro, tenemos en el Politécnico, tenemos grupos de investigación en la UAM, tenemos en escuelas particulares, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va pasando? Pues que en el 2000 ya surge como una cuestión de que tenemos que empezar a hacer bioética. En América Latina ya empieza a hacerse distintos tipos de bioética. Tenemos a un tipo que se llama Ezequiel, que habla de la bioética comunitaria, donde tiene que recuperar esta idea de las comunidades, de los pueblos originales, y toda esta situación, a diferencia de la bioética que se va a desarrollar en Europa, que tiene que ver con los principios y que tiene que ver con estas cosas que hemos visto en el informe Belmont y demás. Para no hacer la historia más larga, lo que vamos encontrando a lo largo, en este caso del tiempo, es en este caso una necesidad de hacer una cultura bioética y de ver en este caso que todas estas intenciones o todos estos problemas que surgen en la bioética, pues nos atañen a todos. Si nosotros hiciéramos una clasificación de los 3 grandes problemas que se abordan en la bioética, seguramente podríamos tener esta clasificación. La primera, con la que regularmente se suele mencionar a la bioética y que tiene que ver en este caso con ética clínica, ¿sí? Tiene que ver con los dilemas al inicio y fin de la vida del ser humano, ¿sí? Hoy decimos que es el inicio, durante y el fin de la vida, ¿sí? Entonces, todos los problemas que tienen que ver desde antes que nazca un sujeto, ¿sí? La subrogación de vientre, en este caso la fertilización in vitro, la cuestión de la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Todas las complicaciones que pueden haber en el momento de la gestación hasta el parto, todos los problemas de salud que tienen que ver desde que nace una persona, ¿sí? Hasta que pues, se va enfermando y llega a morir, ¿sí? Ahí tenemos un montón de problemas, un montón de situaciones que se van a ir gestando y tenemos los grandes dilemas del fin de la vida, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el suicidio asistido, el suicidio así como y corriente, la cuestión de la eutanasia, la cuestión de la donación de órganos, ¿sí? Y con el paso del tiempo, pues empezamos a generar en este rubro más problemas. Problemas sobre la infancia, problemas sobre la vacunación, problemas sobre el estatuto ontológico del embrión, problemas sobre, en este caso, qué tan factibles o de qué forma nosotros podemos acceder a estos medios, etcétera, ¿no? Y entonces, en un primer momento, la bioética se centra mucho en estas cuestiones, las cuestiones clínicas, en las cuestiones médico-pacientes, ¿sí? Por eso a veces se confunde la bioética con ética médica, ¿sí? Con las cuestiones de la relación médico-paciente, las cuestiones del consentimiento informado, sí, que evitemos que la CONAVED nos demande o buscamos en este caso hacer las cosas para evitar un conflicto mayor, ¿sí? Pero con el paso del tiempo pues también se van dando cuenta en esta evolución que va teniendo la bioética, cuando les decía esto de que surge la carrera por conocer el mapa del genoma humano y que se empieza a buscar si tenemos patentes o no de esto, pues surgen en este caso los problemas de la tecnociencia, los problemas del uso de la ciencia y la tecnología, hasta dónde nos es permitido manipular y utilizar la
ciencia y la tecnología. Sí, porque podemos tener en este caso, como decía Hölderlin, en el peligro está la salvación, pero en la tecnología, en la ciencia y en los medios podemos encontrar cosas tan bondadosas como una cirugía láser que permite una mayor cicatrización, una mayor recuperación y una mayor efectividad en una operación, pero también podemos encontrar que tenemos en este caso la producción de armamento, de armas, de industria militar, ¿sí? Pues que no tiene que ver en este caso con el uso de la ciencia y la tecnología a favor, en este caso, de la especie humana, sino con otros fines, ¿no? Entonces, todos los problemas de la tecnociencia tienen que ver con la manera en la cual el uso correcto, ¿no? El uso ético, el uso, en este caso, con los códigos, los protocolos y la normatividad, en este caso existente, permite, en este caso, comprender hasta dónde nos es permitido conocer, ¿sí? Y de esta forma aquí tenemos un montón de problemas. La cuestión de los transgénicos, organismos genéticamente modificados, organismos vivos modificados, en este caso los bancos de célula madre, ¿sí? En este caso, ¿quién tiene los recursos para poner en un banco de células madre hacer estas cuestiones? ¿Cómo hacemos los ciertos órganos que a lo mejor necesitamos y que se pueden hacer mediante ingeniería genética, que no todos tendrían, ¿sí? Y así, tenemos un montón de problemas que se dan en la industria farmacéutica, en la industria de cosméticos, en la industria cárnica, ¿sí? Cómo eficientamos todo este tipo de cosas para producir más cosas, aunque a lo mejor sea a costa de la ética o a costa de la vida de los animales, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es que al meternos en estos problemas de Big Data, del uso de las redes sociales, de la comprensión, en este caso, de los problemas de la tecnociencia, pues estamos hablando de que hay cosas que tienen que ver con la salud, en este caso de los humanos, pero que también tienen afectaciones con la industria minera, con la industria, en este caso automotriz, hacia otros seres vivos y hacia el planeta en general. Y esto va a llevar a otro tipo de problemas, que van a ser los problemas ecológicos y ambientales, ¿sí? Lo que anteriormente se denominaba las cuestiones de los derechos de los animales, las consideraciones éticas o morales hacia los animales, y hoy llamamos zoética, sí, que tiene que ver con que si los animales tienen derechos o no, si en este caso, qué nos legitima tener en este caso peleas de perros, peleas de gallos, corridas de toros, sí, que nos legitima experimentar en animales para obtener vacunas, o que nos legitima tener las serpientes de víbora, las botas de víbora o de serpientes, y entonces, ¿qué tan legítimo es esto, no? Y en este caso, pues que estamos hablando de que estamos destruyendo, en este caso, otros seres vivos que no pueden expresarse como nosotros, y empezaron a surgir a la par de los movimientos de la aparición de la bioética, con Peter Singer y otros representantes que iremos viendo a lo largo de esta cátedra, pues en este caso personas que están hablando a favor de los animales, a favor de tomar una conciencia hacia los grandes primates, o tener consideraciones morales hacia todos los seres vivos, como planteaba Fritz Jarr desde un inicio. Y también tenemos en este caso la cuestión de que esta esfera moral, esta ética que iremos viendo, que se va a denominar antropocéntrica, porque solamente ha privilegiado la especie humana para comprender una serie de cosas, pues se ha extendido y entonces abarca a otros seres vivos, pero también abarca a los ecosistemas. En abarcar a estos ecosistemas, en abarcar a todos estos otros seres vivos, aquí encontramos en este caso lo que se denomina la ética ambiental, la ética de la tierra, la ecoética, que tiene que ver con comprender que el problema de la tierra, el problema de los ecosistemas, el problema del calentamiento global es algo que nos afecta a todos, y que nosotros, así como tenemos la tecnología para poder conectarnos desde distintos países escuchando esta charla, ¿sí? Podríamos también a lo mejor pensar esta técnica para salvar en este caso al planeta, o para dar una vida mejor a los ecosistemas y demás. Todos estos dilemas, ¿sí? Iremos viendo a lo largo, en este caso de estas sesiones, pues problemas sobre eutanasia, problemas sobre aborto, problemas sobre la industria farmacéutica, problemas sobre derecho, bioética, derecho y laicidad, cuestiones sobre la industria, en este caso cárnica, problemas sobre la ética ambiental, calentamiento global, el estatuto ontológico de los animales en la Ciudad de México, que ya es un delito maltratar, en este caso, algún animal, etcétera. Entonces vamos a ir viendo a lo largo de distintas sesiones y con distintas voces estos problemas.
Hasta aquí quisiera hacer como una pausa para ver en este caso si alguno de ustedes quisiera hacer algunas preguntas y retomar algunas cosas que he dejado en el tintero. La primera que quiero decir es de que para las personas que se conectaron a lo mejor un poquito después, esta cátedra de bioética de la Facultad de Filosofía y Letras es una asignatura que están cursando distintos estudiantes del sistema escolarizado y del sistema de universidad abierta. Pero como es una cátedra que nosotros tenemos abierta, no solamente está restringida para los estudiantes que están inscritos a la materia o estudiantes que la van a meter en extraordinario, que están ahorita cursando alguna carrera en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sino que es una cátedra que está abierta a todo el público y que a lo mejor algunos de ustedes pues apareció en Facebook de que había una cátedra y pensaron que era la cátedra de los lunes. La de los lunes es una cátedra que va a tener los temas similares a los que estamos viendo, distintos expositores, pero en este caso lo que se está buscando es, en este caso, que la de los lunes, que ya tiene varias sesiones, ¿sí? La siguiente sesión va a ser sobre la evolución de la moral y lo va a dar el doctor Ricardo Noguera, ¿sí? Esta no es la cuarta sesión de la cátedra de los lunes, ¿sí? Esta es la primera sesión de la cátedra de la Facultad de Filosofía y Letras y en este caso las personas que amablemente han puesto sus datos para que un servidor les pase asistencia, en algún momento va a aparecer en este caso el formulario que ustedes pondrán y en este caso yo de esta forma podré tener la asistencia de las personas que están inscritas y nada más es esperar, ¿sí? Porque a veces uno pone el formulario, lo ponen y se van, y entonces se nos cae la transmisión. Entonces, la vamos a poner en algún momento, entonces, para que sepan esto, ¿no? Y las personas que están siguiendo la cátedra, pues agradecemos en este caso las intervenciones, las preguntas, y en su momento se le dirá en este caso los comentarios que tendremos en este caso para mandarles en el correo electrónico un drive en el cual iremos alimentando con las presentaciones, textos que nos vayan dando los expositores para que ustedes lo puedan ir siguiendo. Y para las personas que no están inscritas a la materia, pero que van a cursar 16 martes de 4 a 6 de la tarde estas charlas, pues el requisito de asistencia, el requisito de acreditación de la cátedra, que expide en este caso el PUB, será contar con el 80% de asistencia. Esta sería la primera sesión, ¿sí? Y cumplir con una actividad que se dará a conocer al término, en este caso, de la cátedra. Para el próximo año empezaremos a dar la actividad para que ustedes la puedan seguir. Todas las cátedras están grabadas y están depositadas en nuestros canales de YouTube y en el Facebook, y con gusto en este caso las pueden compartir y ver, ¿sí? Respecto entonces a quién llena el formulario, yo les pediría que todas las personas que quieran ir teniendo esta retroalimentación, esta información que nos van a ir proporcionando los expositores o que yo iré llenando de semana a semana, les pediría que cuando aparezca el formulario, ustedes en este caso lo lleven a cabo. Ahora, contestando en este caso algunas preguntas puntuales. Elizabeth Patricia Nietzsche, agradezco a David Cifuentes y a Francisco Hernández que hacen posible esta transmisión y que sin ellos estas charlas no se podrían llevar a cabo porque son nuestros community manager y quien está detrás de que hagamos posible esta transmisión de la UNAM para distintos lugares de México y del mundo y que me pasan en este caso los datos, ¿no? Y también agradecer a Liz Villafán y Andrea García porque pues hacen los videos y todas estas cuestiones de diseño, gente que está trabajando en el PUB y que a veces no se les dé el reconocimiento que merecen. Gracias Liz, gracias Andrea, gracias Francisco, gracias David. Y bueno, pasando estos agradecimientos que son muy importantes para los que trabajamos en el PUB, Elizabeth Patricia Nietzsche comenta: por ejemplo, ahora que se propondrá la eutanasia en México y la determinarán los diputados y senadores, ¿no sería más factible que una iniciativa tan importante la determinen y evalúen entre un grupo multidisciplinario que sean directamente implicados en la aplicación, además de sabedores de estos temas de bioética? Sin duda pasa a ser un tema político quién puede o no ejecutar la muerte de los otros. Entonces, gracias Patricia por tu comentario. Yo quisiera comentar dos cosas. Desde que ha surgido el programa universitario de bioética y desde que se ha llevado la bioética en México,
ha tenido un gran auge y gran repercusión en decisiones políticas, ya sea para legitimar o no la interrupción legal del embarazo en algunos estados de la República, o para hacer la Asamblea Constituyente o la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, muchas de las personas que trabajan en bioética, no solamente de la UNAM, sino de otras instituciones públicas y particulares, han estado participando en las comisiones que tiene tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, y los especialistas han ido a platicar con los responsables de las comisiones. Entonces, a lo mejor es algo que no sabemos, pero la manera en la cual trabajan los diputados y senadores es por comisiones. El PUB ha ido con las personas que van a darles sesiones sobre estos temas, ha ido a tratar de sensibilizar a las personas que son los que toman las decisiones. Se han hecho foros acerca de la eutanasia. Ustedes pueden buscar en internet "derecho a morir dignamente en México". Sí, seguramente David hará el favor de ponerlo en el chat. Es "derecho a morir dignamente en México", y ahí van a encontrar pues en este caso toda la documentación que se tiene acerca de este tema. También pueden buscar Asunción Álvarez del Río, ¿sí?, que es una de las principales voces que hablan a favor, en este caso, de la eutanasia, cuidados paliativos, y en este caso toda la cuestión sobre la dignidad ante la muerte, y en este caso la manera en la cual tanto el Colegio de Bioética como la Facultad de Medicina, como el Programa Universitario de Bioética y la Facultad de Filosofía y Letras han contribuido para llegar justo a esto que estás planteando, Patricia Nietzsche, ¿no? No solamente que los sabedores de los temas de ética lo hablen, sino en este caso sensibilizar, explicar, ¿sí? Llevar desde infografías y panfletos donde se explica cuáles son los problemas que tiene en este caso la eutanasia, para que cuando se abren estas comisiones, porque en la Cámara de Diputados y Senadores, cuando se somete una de estas cosas, dan ciertos espacios para que la gente que está a favor o en contra de un problema como la eutanasia, pues en este caso exponga sus argumentos. Ahí las personas que están tomando esta información, ellos son las que se las harán llegar, en este caso, a las respectivas comisiones que están encargados de esto. En este gobierno se supone que una de este sexenio, uno de los asuntos que están pendientes en la agenda tiene que ver con pensar si México sería el segundo país en América Latina después de Colombia, en este caso, que hablaría a favor, en este caso, de la eutanasia. Pero en este caso lo que tiene que hacer, en este caso, los órganos políticos, pues es escuchar todas las partes. Y entonces, de parte de la UNAM, de parte del Politécnico, de parte de la Ibero, de parte del claustro, ¿sí?, han ido las personas que consideran en este caso son los especialistas, han sensibilizado, y obviamente pues esto ya será una cuestión política, que no sabemos si termine en una consulta o termine en otra situación, pero sí existe un compromiso de esto. Entonces, de esta forma, lo que se quiere decir es que, así como en Estados Unidos, cuando se toma una decisión, se convoca a las principales voces sobre religión, sobre psicología, trabajo social, antropología, filosofía, etcétera, ¿sí? Pues en este caso la bioética también tiene este carácter. Además, en México tenemos la Comisión Nacional de Bioética, que cumple como 25 años, creo que este año. Y si ustedes buscan ahí con bioética.gov.mx, pueden encontrar ahí un montón de videos, un montón, en este caso, de material, PDFs, conferencias, revistas que ellos tienen, los cuales hablan de estos temas. Con esto lo que quiero decir es que la bioética no solamente es un tema que interesa, en este caso, a la universidad, interesa al país, interesa a la población a nivel mundial, y en este caso lo que ha buscado es recopilar todas estas situaciones para buscar justo sensibilizar, y en este caso las iniciativas que llegan, algunas de ellas son propuestas particulares de políticos, pero muchas otras han venido, en este caso, de un esfuerzo colectivo que han hecho la comunidad científica, que ha hecho la comunidad humanística, la comunidad bioeticista, para proponer, en este caso, por qué estar a favor de la eutanasia, como también existe un gran sector que está en contra de la eutanasia. Cuando lleguemos, en este caso, a esa decisión que como país tendrán que tomar los políticos, pues ellos ya harán el cálculo de en qué momento conviene hacerlo,
y pues en este caso saldrá a discusión, ¿sí? Pero es lo que podría decirte, Patricia, ¿sí? Flaming Hamilton, ¿sí? Sí, claro. Menciona de que en los 90 también la UNAM, dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, surge el núcleo de estudios interdisciplinarios en salud y derechos humanos, ¿sí? No mencioné todas las instancias donde existe, pero pues ahí tenemos un grupo muy fuerte, en este caso de bioética, donde está la doctora María de Jesús Medina Arellano, que trabaja muchísimo y que tiene un montón tiene una trayectoria fundamentada, ¿sí? Y muy vasta sobre los problemas de bioética, desde el Estatuto Ontológico del Embrión, la cuestión de la laicidad, el empoderamiento de la mujer, y tiene un montón de ediciones de diplomados, ustedes también pueden buscar ahí, diplomados de bioética, para las personas que preguntaron también en el chat, pueden decir el de la maestría que les dije, pero también encontrarán, perdón, en la Facultad de Ciencias, también se ha hecho muchas cuestiones de bioética, la Facultad de Veterinaria, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Programa de Bioética, en la Coordinación de Humanidades, en la Facultad, en este caso de Derecho, ¿sí? Ahí tenemos seminarios, en este caso sobre bioética y Derecho, en Medicina tenemos el de Seminario de Filosofía de la Mente, en Psiquiatría tenemos el de la eutanasia, entonces tenemos un montón de proyectos y obviamente Jurídicas es una de las entidades que más nutre a las cuestiones de bioética. Muchas gracias por hacer recordar y hacer notar también el trabajo tan importante que se hace en Jurídicas, Flammy Hamilton. Rukami Mali, sí, espero que se diga así, nos dice, soy docente de enfermería y hay una asignatura que se llama ética profesional y es lo que me tiene interesada en estas cátedras. Me gustaría formar parte de la comunidad en Drive para tener acceso al material que compartirán. Ustedes me indican a dónde envío mi correo. Va a aparecer en este caso un formulario donde el día de mañana yo mandaré en este caso el correo. Si quieren, mi correo es secretario académico PV, secretario académico, P de Pedro, U de UNAM, B de burro, secretario académico pub, @unam.mx. Y en este caso, pues ahí se puede decir. Ahora, por la cuestión de ética profesional se mencionará en otra sesión, ¿sí? Ahí tenemos en este caso una cuestión que retoma en este caso la bioética, que es la deontología. Sí, la palabra deontología, de un deber, ¿sí? La teoría de los deberes, tiene que ver con esta cuestión de la ética profesional, qué es lo que esperamos o lo que debería de hacer un tanatólogo, un psicólogo, un antropólogo, un educador, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la ética de las profesiones? Una de las corrientes éticas que se irán viendo a lo largo de estas sesiones, pues será el utilitarismo, el hedonismo, el comunitarismo, etcétera, y aparecerá el formalismo o la teoría kantiana sobre los deberes, que en este caso es, lo que menciona, en este caso, Rukami Mali, ¿sí? En esta situación, yo lo que les puedo decir es de que desde teoría de los deberes y esta ética de las profesiones, estos códigos y esta normatividad que existe en cada una de las profesiones, enfermería, psicología, específicamente todas las disciplinas enfocadas a la salud humana, odontología, enfermería, veterinaria, medicina, etcétera, ¿no? Trabajo social, todo lo que tenga que ver con estas situaciones, pues obviamente se someten a muchos de los proyectos a los comités de ética de investigación y comités hospitalarios de bioética. Los comités de ética de investigación, ustedes pueden buscar la normatividad en la página de Conbiótica, ¿sí? Si es que alguno de ustedes pertenece a los comités, como veo en este caso algunas de sus intervenciones, yo lo que les podría decir es que en los comités de ética de investigación, justo cualquier protocolo de investigación, cualquier tipo de entrevista, cualquier tipo de instrumento que recabe información, hasta cualquier paper o tesis que uno vaya a hacer, tendría que someterse a un comité de ética de investigación que vea si en este caso se rige bajo la normatividad y cánones de privacidad de datos,
la cuestión en este caso de los estándares de ética de investigación, por la cuestión de Helsinki, de Nuremberg que mencionamos hace rato, y en este caso tiene que pasar por un protocolo que lo autoriza y entonces se da el visto bueno para que se lleve a cabo. El día de hoy, si ustedes quieren hacer una publicación que tenga que ver con la salud humana y la relación entre personas, les va a pedir en este caso que el texto que quieren publicar venga acompañado del visto bueno de un comité de ética de investigación. Entonces, el año pasado en la UNAM se estableció un decreto por el cual a nivel Universidad Nacional Autónoma de México, todas las entidades educativas deben de contar con su comité de bioética, comité en los iguales con los animales, comités de ética de investigación, justo para que estos requisitos que se nos piden de manera contemporánea para poder publicar algo, nosotros tengamos este aval. Ahora, ¿cuál es la finalidad de mencionar los posibles problemas que tenga una investigación o que se alinee bajo una cuestión de ética de investigación? Básicamente tiene como finalidad que sea transparente, que se rija de una manera ética y que en este caso el daño que puede generar una investigación, ¿sí? Desde ver en este caso si una persona tiene caries o no, hasta en este caso hacer una serie de preguntas que puede ser de riesgo mínimo, de riesgo medio o de riesgo mayor, pues en este caso supone un consentimiento informado. Ahora, cuando nosotros hacemos una serie de preguntas o entrevistas a menores de edad, pues lo que va a suponer es que tiene que haber el consentimiento de parte de los padres, porque los adolescentes por sí mismos no podrán en este caso dar su autorización. Si son personas que se acercan a la mayoría de edad, darán su asentimiento, ¿sí? Pero son cuestiones que no solamente tienen que ver con una cuestión burocrática de un papel, sino que tienen que ver con la calidad de la investigación. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con la ética profesional. Segunda cosa, los comités hospitalarios de bioética, pues entonces ya ahí estamos hablando de los problemas reales, ¿sí? Que están pasando en los hospitales. En un hospital tengo una lista de 300 personas que están esperando un riñón y me llega una donación cadavérica de un riñón. ¿A quién le doy ese riñón? Sí, pues entonces ahí pues tenemos un montón de problemas porque se lo damos al primero de la lista, se lo damos al que está menos enfermo, vamos a tomar una decisión que a lo mejor es injusta porque pues los 300 quisieran, pero pues el hecho de que sea compatible o no, pues eso ya descarta. Entonces tenemos que ver que de los que sean compatibles a ese riñón, a quién se lo damos y bajo qué criterio. Sí, entonces podemos decidir que a lo mejor el comité puede decir, miren, pues tenemos finalmente 3 candidatos, ¿sí? Entonces, una persona que tiene 70 años y que necesita el riñón, un niño con debilidad visual, en este caso de 10 años, y una adolescente de 14 años embarazada. ¿A quién le damos el riñón? Sí, entonces dependerá en este caso de la justificación que haga el comité para el cual dar los argumentos por el cual se propone a uno u otro, dependiendo de la teoría ética que se tome, pues en este caso se decide. Si estamos diciendo el primero que está en la lista y el primero que llegó en la lista es el viejito, pues entonces lo damos a la persona adulta mayor. Si decidimos no, pues al que le sea más útil, pues entonces a lo mejor si estamos hablando del costo-beneficio y la duración de vida que tendría este órgano, pues estaría entre el adolescente de 14 años y el de 10 años, el adulto no, porque pues ya vivió, ya tiene 6 décadas más que los otros, ¿no? Si estamos pensando en para quién es más útil, pues se podría pensar que a lo mejor es más útil para la mujer embarazada porque aparte se salvan 2 vidas. Entonces, todo este tipo de discusiones, todo este tipo de decisiones difíciles que se toman en los hospitales, se conforman los comités hospitalarios de bioética, que están conformados por distintas disciplinas que tienen que ver en los hospitales para conformar este comité. Ahí está la parte legal, la parte religiosa, está la parte de los agraviados o de los ciudadanos. Entonces yo podría formar parte de un comité hospitalario y simplemente ir a las sesiones como para comprender en este caso desde la parte de la ciudadanía, pues que es en este caso la persona que es afectada, yo como posible derechohabiente de ese hospital, pero también pues a lo mejor el mismo paciente que va a decidir si se le hace o no una intervención quirúrgica. ¿Sí? Entonces estos comités hospitalarios de bioética permiten que tenga una vigencia y una validez y una certeza de que estamos decidiendo de una manera correcta, legítima y consensuada, ¿sí? Entonces, y todo eso tiene que ver con la ética de las profesiones. Entonces, espero con esto haber contestado. Sobre los cursos de actualización de bioética que iniciará el 7 de noviembre, ese sí yo no sabría decirte, te pediría que te comuniques con el licenciado Samuel León Martínez,
Vianney, y en este caso, pues ahí que le escribas a educación continua pub, @UNAMMX, y ellos te digan, en este caso, pues qué hacer, ¿sí? Esta es una cátedra que tiene que ver con alumnos que están inscritos y personas que agradecemos que estén con nosotros y que nos acompañen de distintos lugares de la República y del continente y hasta del otro lado del charco, del Atlántico. Entonces, les agradecemos. Mari Salapa dice: hola, ¿considera usted que el ser humano es bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompe, o más bien es malvado y que solo es bueno cuando se precise de serlo? Bueno, esa es una de las preguntas de la ética. Entonces, es una pregunta así como con chanfle, con trampa, pues porque ahí estarías diciendo, si le haces caso a Hobbes, que estamos hablando de el homo homini lupus. El lobo es el hombre es el lobo del hombre, ¿sí? O en este caso, o hacemos caso a Rousseau, de que el hombre es bueno por la naturaleza y, como dice en el Emilio, y hasta que se educa es cuando se empieza a corromper, ¿no? Son distintas formas de comprender la ética. Yo te podría decir, Mari, que pues aguantemos a que vengan unas 2 o 3 sesiones más donde se van a explicar estas teorías éticas, y pues de esta forma tú ya podrás decir si el ser humano es bueno, es bondadoso por natura, o se va descomponiendo en el camino, o si es malvado y se puede recomponer, ¿sí? Pero no desesperemos, es la primera sesión, que es una introducción. Mario Mendoza. Buenas tardes, doctor Ángel. ¿Qué piensa de que para nosotros los médicos o personal de salud, para comprender mejor las enfermedades, lo hagamos a través de la historia natural de la enfermedad? Es decir, ver la enfermedad sin intervención médica, como lo fue en el experimento Tuskegee, fue un estudio clínico y que vaya son necesarios, ¿sí? Yo te podría decir que este tipo de comprender la naturaleza, la genealogía y la evolución de la enfermedad, ¿sí?, siempre y cuando no se experimente en personas sin su consentimiento, tiene un valor cognitivo, un valor epistemológico importante para comprender, en este caso, la evolución de la enfermedad. Pero cuando ya estamos hablando de que, pues, la experimentación no es en una pipeta, no es en una probeta, no es en una caja Petri, sino que va a ser, en este caso, con personas que sin su consentimiento, como el caso Tuskegee, en este caso se les inocula sífilis para ver, en este caso, la evolución de la enfermedad. Evidentemente hay una serie de situaciones que violentan tanto la dignidad humana, los derechos humanos y una serie de cosas, ¿no? Por eso también surge la bioética, como también ofrecer una nueva voz, un espacio que comprende estas cosas. Ahora, aprovecho esta pregunta que hace Mario para decir algunas cosas sobre la bioética. ¿Qué es en este caso la bioética y cuáles son las características que promueve la bioética? Ya entendiéndola como disciplina y con este panorama de los problemas. Vamos a ver esta cita de Juliana González, nacida en el 36, y que es una de hecho, la cátedra de bioética de la Conbioética se llama Cátedra Juliana González. Juliana González plantea que la bioética tiene un carácter dilemático, es decir, tiene 2 caras de una misma moneda, en la cual podemos analizar los pros y los contras que tiene una situación. Entonces, cuando veamos, por ejemplo, problemas acerca de la ética ambiental, en este caso de la industria farmacéutica, o de la interrupción voluntaria del embarazo, pues podremos ver los argumentos por los cuales uno estaría a favor y los argumentos por los cuales uno estaría en contra. La idea es ofrecer, en este caso, estas 2 posturas, ¿sí? No dar, por supuesto, como lo hace la moral, que esto es bueno porque sí, o esto es malo porque sí, y se acabó, sino que tiene que ver con la manera en la cual es un fenómeno tan complicado, tan difícil, que de manera casuística, en el caso que me está diciendo Mario, ¿cómo entender una enfermedad? Pues entonces podemos decir que una insuficiencia renal terminal, ¿sí?, aunque sea la misma enfermedad, va a variar dependiendo de cada sujeto, dependiendo de la constitución, de los antecedentes médicos y familiares que tenga cada una de las personas que estemos ahí dializando. Entonces, ¿qué es en este caso lo que se necesita hacer? Que de manera casuística, mientras más visiones ópticas tengamos, en este caso, de este fenómeno, de este problema, pues comprenderemos mejor el problema en sí. Entonces, si yo comprendo esto como enfermedad, ¿sí?, insuficiencia renal terminal, la tengo aquí, y tengo en este caso un nefrólogo, me va a dar una información muy certera, muy importante e indispensable
¿sí? Que a lo mejor no la conocía el biotecnólogo. Y el biotecnólogo va a dar una información que a lo mejor no sabía en este caso el nefrólogo. Mientras juntemos más ópticas para comprender un caso particular, que es en este caso la persona que se le va a hacer un trasplante, en este caso riñón, pues podremos comprender mejor el fenómeno de su enfermedad. ¿Sí? Entonces, mientras más posturas tenga la bioética, por eso Juliana González dice que la bioética es laica, no confesional, que es por definición dialógica, dilemática, que es plural, que es controversial y todas estas cuestiones que menciona en esta cita que quise compartir con ustedes. Lo que se da a entender es que la bioética tiene estas características. Primera, que es plural, es decir, es un espacio donde, como en una orquesta, distintos instrumentos juntos hacen una sola sinfonía, donde no hay un solo director de orquesta, sino que todas las disciplinas se rolan, en este caso la batuta. ¿Sí? Habrá momentos en los cuales es necesario escuchar con mayor atención lo que dice el psicólogo, lo que dice el psiquiatra, lo que dice el antropólogo, lo que dice el representante de la moral, ¿sí? Ya sea el protestante, el pastor, el sacerdote, la hermana, si estamos de acuerdo, porque cada uno tiene una perspectiva que enriquece, en este caso, la comprensión de ese fenómeno, que es esta situación, ¿sí? Entonces, es plural, ¿sí? Tiene que ver con esta cuestión de que es multi, inter, transdisciplinaria, en la cual todas las voces tienen el mismo valor, ¿sí? No porque yo haya estudiado filosofía diga que desde la bioética el peso que más importa en la bioética es en este caso el filosófico. Yo te diré que no. En algunos casos a lo mejor sirve para ver qué teoría ética es la que tú decides y el comité ya decidirá. ¿Bajo qué perspectiva decide? Pues también desde el médico, desde la opción que tenga el paciente. También él tiene una voz y un voto que tiene que dar porque es su cuerpo y son sus derechos y es su enfermedad la que está en juego. Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que se va a buscar? De que esta bioética es esta conjunción de miradas, de disciplinas, de saberes, ¿sí? Que se fusionan para comprender una misma situación, comprender el medio ambiente, comprender a los animales, comprender la industria farmacéutica y comprender los pros y los contras, saber qué es lo que ganamos si despenalizamos el aborto, saber qué es lo que se pierde si no se despenaliza el aborto, ¿sí? Sopesarlo, ¿sí? Y que las entidades correspondientes pues lleven a cabo en este caso decisiones para que en este caso nosotros, desde esta pluralidad y desde esta situación de respeto por las diferencias de posturas, pues podamos comprender ese fenómeno en específico. Es laica en la medida en que no es confesional, si no queremos imponer en este caso un credo o dogma religioso, sino que simplemente es un lugar donde se escuchan todas las posturas. Y es súper importante seguramente lo que dice una postura islámica o lo que dice una postura, en este caso un testigo de Jehová, o una postura evangélica, o una postura judía, porque nos permite comprender un horizonte de significación, una ideología que tiene en este caso esta comunidad, que nos permite comprender el porqué y para qué las cosas. Y si esto se fortalece, robustece con la postura que tiene el antropólogo, que tiene el sociólogo, pues obviamente comprenderemos mejor esta situación, comprenderemos mejor al paciente y también comprenderemos en este caso todas las situaciones que están detrás de nosotros. Por eso en el personal de salud se hace la objeción de conciencia, o por eso el personal de salud tiene esta situación de la ética defensiva, porque luego pues son demandados por todo, les salga bien o no, terminan siendo demandados, y entonces pues ahí también está una posición difícil. Entonces, de esta forma, volviendo a lo que decía Mario, de comprender en este caso la historia de la enfermedad, es parte de, pero no podemos reducirlo a eso, no podemos decir que en eso basta nada más, sino que la bioética justo lo que viene a decir es abrir este espacio para que se escuchen distintas voces, distintos enfoques y que no sea una imposición, sino que más bien sea un carácter reflexivo, dialógico, donde se establezcan estos vasos comunicantes y comprender mejor las situaciones. Sobre los avisos que hay detrás de todo esto, bueno, sería como pecar de lo que hacemos en el PUB. Pueden ver los chats para información que tenemos de actividades, ¿sí? Y que no parezca que estoy haciendo promoción del PUB, porque trabajo en el PUB, ¿sí? Yolanda Latorre Maldonado pregunta, ¿la deshumanización en la dignidad humana de los pacientes es un problema bioético?
Yo te podría decir dos cosas, Yolanda. Primero, que dos de los conceptos a lo mejor más criticados y más usados en la bioética es el de la cuestión de la vulnerabilidad, perdón, vulnerabilidad, y el de la cuestión, en este caso, de la dignidad. Sí, por dignidad estamos hablando desde Fritz Jarr, cuando él retoma de que esta dignidad que aparece desde Kant y que somos los sujetos racionales los que tenemos esta facultad de pensar y razonar y de pensar, quienes tendríamos en este caso el ser fines y no medios, ¿sí? Jarr lo que está planteando es que más bien nosotros deberíamos de tomar en cuenta que necesitamos en este caso extender estos imperativos no solamente a una dignidad humana, a una dignidad racional, porque a lo mejor ciertas esferas o ciertos rubros de nuestra población no tendrían esta capacidad todavía y entonces estaremos haciendo una discriminación y una exclusión. Entonces más bien tendremos que buscar otros medios, pero también va a decir que podremos extender esta idea de la dignidad humana como lo vamos a ver con las cuestiones de zoética, consideraciones éticas hacia los animales no humanos, los derechos de los animales, ¿sí? Que tiene que ver en este caso con extender esta idea de la dignidad a todo ser vivo, porque la vida es un valor por sí mismo. Ahora, el término de dignidad no aparece con Kant, aunque con Kant tiene toda esta connotación de los derechos humanos y que cualquier persona, por el simple hecho de ser persona, tiene un valor intrínseco y entonces nosotros generamos estas cuestiones. Y obviamente aparece desde Cicerón, aparece con Pico de la Mirándola, ¿sí? Pero es una cuestión que esta idea de la dignidad humana es una idea filosófica que tiene una connotación bioética en nuestra época. Pero también tenemos la idea de vulnerabilidad. Y la idea de la vulnerabilidad, Lidia Feito va a decir, por ejemplo, que tenemos dos vulnerabilidades, antropológica, ¿sí? Que tiene que ver con que todos nosotros al nacer vamos a morir y en ese inter nos vamos a enfermar. Y entonces, dependiendo de la enfermedad que uno tenga, se vuelve más vulnerable. Entonces, lo vemos en esta época de confinamiento. Una persona que tenga una comorbilidad, que tenga cierta edad y que tenga ciertos padecimientos es más vulnerable, está más expuesto que las demás personas a contraer el virus o a que si le da, en este caso, pues tenga mayores complicaciones que una persona que no tiene estas situaciones. Entonces, esta vulnerabilidad antropológica tiene que ver con la constitución, con la teoría genética, con un montón de situaciones que hace que nosotros tengamos o no ciertas situaciones para comprender, en este caso, que somos más o menos vulnerables ante ciertas enfermedades. ¿Sí? Pero también tenemos una vulnerabilidad socioeconómica, es decir, no va a ser lo mismo una persona que necesita ir al INCAN, Instituto Nacional de Cancerología, que queda en la zona de hospitales en Tlalpan, que viva en Xochimilco, que vive en Tlalpan, que le queda no tan lejos ir al INCAN, cuando le toque ir al INCAN, a una persona que de Tlaxcala tiene que salir a las 4 de la mañana para que en este caso la camioneta de la Secretaría de Salud de Tlaxcala se los lleve al INCAN para que puedan ser atendidos por alguna cuestión de quimioterapia. Sí, entonces ahí la cuestión de una persona que viva en la sierra de Tlaxcala, que sea mujer, que no sea hispanohablante, sino que tenga un dialecto y demás, pues obviamente va a tener muchísimas más complicaciones y es más vulnerable que cualquier nosotros. Pensemos en estas cuestiones que hablamos ahora de bioética social. ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con las personas privadas de su libertad? ¿Qué pasa con las personas que están en situación de calle? ¿Qué pasa con las personas que están en asilos? También son personas como nosotros y también están vulnerables y están expuestos y la bioética tendría que hacer algo por ellos. Entonces, de esta forma, yo lo que te podría decir, Yolanda, es en este caso que la cuestión de la dignidad es un tema fundamental para la bioética, para muchas cosas y se irá explicando a lo largo de las sesiones, pero esta cuestión de la deshumanización ya tiene que ver con una cuestión sobre los valores, la ética, y no tanto es problema de la bioética, es una cuestión que ya está, y justo esta bioética social o este tipo de bioética lo que busca es tratar de acercarnos más a esto. Sinue Esquinca. Dice, no alcanza a entender el tema de la asistencia. ¿A quiénes aplica y cómo se hace en mi caso? Ok, bueno, dejen ver si está el formulario. Creo que ya aparece el formulario, donde en este caso ustedes simplemente llenan las preguntas que están ahí, ¿sí? Que tiene como finalidad yo conocer quiénes son, cuál es su mail, ¿sí? Yo tendré un Excel, con ese Excel yo mandaré en este caso el día de mañana una liga donde está un Drive, donde estará el PDF de esta presentación e iré poniendo algunos documentos que pueden ser del interés de las personas que están asistiendo a la cátedra y en este caso cada sesión, cada uno de los expositores me dará cierta información que yo iré enriqueciendo el Drive para el beneficio de ustedes.
pues entonces como para que sea, ¿no? Ahora, Camila Guisande, ¿qué opina sobre las TICs y la bioética? Justo uno de los problemas que se han visto hace rato era la cuestión de la tecnociencia. Entonces, aquí tenemos en este caso el problema de las Big Data, ¿sí? El problema de una serie de principios. Sí, el problema es que no quiero comerme el tema que viene en la siguiente sesión, que viene en las siguientes sesiones con otros expositores, pero tiene que ver con la manera en la cual nosotros, a partir de una serie de principios que habíamos visto aquí, por ejemplo, el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros encontramos que, bueno, el uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? Se usan las TICs, ¿sí? Se usa en este caso como una cuestión discriminatoria para ver quién tiene más posibilidades para acercarse, en este caso, a la bioética, sí, este es un ejemplo, sí, las personas que estamos conectadas tenemos la infraestructura para utilizar las TIC y las TAC y todas estas cosas nuevas para actualizarnos y capacitarnos en cuestiones de bioética. Y las personas que no tienen esos recursos, por un principio de justicia, pues ellos no son merecedores de esta situación. Entonces, tendría que haber una exigencia bioeticista en la cual todas las personas tuvieran la misma infraestructura. Sí, ya si pensamos como Argentina de que la Internet va a ser un derecho humano y que tiene que ser al alcance para todos, bueno, pues esto ya habla de lo que se llaman las generaciones de los derechos humanos. Y en las generaciones de los derechos humanos tenemos los derechos sobre este uso de las TICs. ¿Sí? Hay que poner ciertos límites para que en las redes sociales y en el uso de la Internet, pues en este caso un niño no llegue a la pornografía tan fácil. ¿Sí? Que tiene que haber un código, tiene que haber ciertos filtros para que no cualquier persona ponga cualquier burrada que se hace viral y que luego se hace una fake y que empezamos a generar un caos a lo mejor inexistente. Entonces, muchos de los derechos que se denominan derechos de cuarta generación, que tiene que ver con el conocimiento como un saber de un bien del patrimonio de la humanidad, y tiene que ver en este caso con las TICs, ¿no? Entonces, creo que sí son importantes las TICs, con los problemas específicamente de ciberpolicía, con todas las cuestiones de la Big Data y en este caso de la Deep Web, ¿sí? Pues obviamente es menester trabajar la cuestión de la bioética por todas las cosas que uno encuentra en ese tipo de cosas y que no deberían de estar al alcance de todos. Por eso estas cuestiones de hasta dónde se permite, ¿no? Raciel Troimer dice, dentro de los dilemas de bioética hay alguna consideración humana. Sí, los primeros. Entonces, justo en este caso, todas las cuestiones sobre el personalismo, la cuestión de la formación del sujeto y demás están ahí, además de problemas de salud. Es decir, se toma como algo dado por el hecho de ser nacidos de un otro humano o es algo que se genera en el sujeto vivo. Este va a ser un problema que se va a generar cuando hablemos de transhumanismo y posthumanismo. Habrá una sesión en específica en la cual se está hablando sobre estas situaciones donde no todas las personas son naturales o ya empieza a haber unas cuestiones de bioartefactos y bioartificialidad, y en este caso el hecho de que qué tan vivo es alguien o qué tan natural es alguien. Sí, esto lo iremos viendo, pero sí te podría decir, Raciel, de que sí tienen que ver con cuestiones de los humanos y las cuestiones hacia humano cyborg, humano e inteligencia artificial, humano computadora, ¿sí? Y entonces esto nos permitirá llegar a estas. Belia Vela dice, ¿puede considerarse los usos y costumbres de un pueblo como moral? Por ejemplo, una mujer casarse con el padre, con quien el padre diga. Pues bueno, ahí yo te puedo decir que pongamos un ejemplo de estos terroríficos que tenemos en nuestro país. En caso de una violación en Chihuahua, si en este caso el violador se casa con la violada, pues en este caso se condona, en este caso el agravio, en este caso que es la violación, que obviamente esto no tiene nada de racional y es muy escandaloso para la moral y para la ética, ¿sí? En la moral, ¿sí? Existen pueblos, ¿sí? En los cuales sigue habiendo la trata de blancas y sigue habiendo el comercio con mujeres, ¿sí? Tenemos entidades de nuestra república en la cual siguen cambiando a las mujeres por alguna dote, ¿sí? Por algún beneficio y se hace un trueque desde antes sin consultarlo, en este caso para casarse con alguien. Esto es una postura ética o moral, es una postura moral, ¿sí? En este caso, ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos comprender desde la bioética? Que cuando un personal de salud tiene en los pacientes, ¿sí? A una persona que trae una cosmovisión, unas costumbres que son más fuertes que
esta postura racional, pues el sujeto, que en este caso es el paciente, tiene que comprender, el médico, perdón, tiene que comprender la postura, decir los pros y los contras y pasar un consentimiento informado para evitar un problema mayor. Entonces, si la persona decide no operarse, no irse porque es un embarazo de alto riesgo, y no ir al hospital, sino ir con la partera, porque los usos y costumbres, porque la abuela, porque si no, no nace bien o demás, ¿sí? Pues en este caso el médico podrá decir cuáles son las situaciones, los pros y los contras, hacerle ver al sujeto los riesgos y beneficios o consecuencias que tiene tomar una u otra acción, y si el paciente decide no operarse o no ponerse un implante porque no se sentiría mujer y prefiere morir de cáncer de mama, o porque no me pongo el implante porque mi marido no me aceptaría como mujer, o cualquiera de este tipo de postura, estamos entendiendo una postura y una razón de ser a lo mejor razonable para el sujeto, pero no aceptada por la otra persona. Y entonces aquí como lo que se trata es no imponer una verdad, sino tratar de escuchar, dialogar y demás, pues entonces lo que se tendría que hacer es pasar una especie de consentimiento informado donde se diga de que, mira, se te dio la atención, pero tú decidiste no hacerlo y entonces bajo tu riesgo decides hacer tal cosa. De esta forma se fomenta la autonomía del paciente porque se está diciendo que son mis principios, son mis valores, es mi costumbre moral la que decide sobre una cuestión ética, y en este caso el médico, pues en este caso evita una cuestión de demanda o alguna situación así. Pero bueno, en el ejemplo que tú dices de que se le obliga a una mujer a casarse con quien el padre decida, pues es una costumbre moral, ¿sí? A mi juicio retrógrada y que no debería de seguir existiendo, como la ablación del clítoris o como la venta de mujeres y la trata de blancas, pornografía infantil, pero bueno, eso podrá ser un tema para otro lugar, ¿no? Ivalu Turnes dice, ¿cuáles son las razones para que hoy, con tantos medios alternativos, se admita aún la experimentación con animales no humanos? Ese tema justo se va a hablar, en este caso, sobre modelos alternativos y otras situaciones, y cómo ha evolucionado en este caso esta cuestión. Entonces, por ejemplo, en la historia del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontología y de la salud, hemos tenido grandes estudiantes, grandes profesionistas, grandes investigadoras y docentes, que justo lo que están mostrando es cómo eficientar otros tipos de alternativas y cómo hacer otro tipo de alternativas, ¿sí? En este caso, que supriman el uso de animales, ¿sí? Entonces, ya no se practican las prácticas de laboratorio como a mí me tocó hacerlo en la secundaria, de abrir una rana o un conejo, pues para que viéramos nosotros que lo que estaba en el libro era lo que estaba ahí, ¿sí? ¿Para qué abriste el conejo? Pues nada más para abrirlo y ya, y se tiraba y le botabas la pata y te reías un rato o te traumabas de por vida, en este caso por llevar al conejo a meterle cloroformo y abrirlo, ¿sí? Hoy estas prácticas ya no se hacen, ya hay modelos computacionales, ¿sí? Hoy muchas universidades justo lo que están cambiando es esta situación de, inclusive hasta el trato de los cadáveres, estos John Does que tenemos para abrir y operar y demás, en este caso que sea con dignidad, que sea con otro tipo de aparatos y otro tipo de instrumentos que permiten en este caso tener la técnica desde coser hasta comprender en este caso el interior de los animales, pero también en este caso para comprender otras situaciones. Estamos en una situación de tránsito, ¿sí? Yo podría decirte que si pensáramos en este caso cómo se veía la bioética cuando yo lo estudié, ¿sí? En 2012 creo, a cómo lo vemos hoy 8 años después, ¿sí? Yo te puedo decir que una cultura más bioética, la Comisión Nacional de Bioética ya tiene más presencia, ya se tienen comisiones o coordinaciones estatales de bioética a nivel estatal, ya tenemos más coloquios, ya tenemos más congresos, ya tenemos más activismo animalista, antiespecista, a favor de la naturaleza, ya tenemos una mayor conciencia del cambio climático, ya tenemos el uso, una mayor oferta para ver qué es lo que consumimos, y otro tipo de prácticas que antes el vegetarianismo, el veganismo, pues no eran tan usuales. Hoy parece que cada vez hay mayor conciencia y esto lo ha generado esta cultura bioética. Entonces, en ese sentido, Ivalu, yo te diría de que sí, efectivamente, con tantos medios alternativos que se sigue experimentando con animales humanos es algo que no debería de suceder, pero pues que desgraciadamente pues está sucediendo, ¿no? Tenemos muchas preguntas, espero contestar
en este caso todas, ¿no? Ismaru Rodríguez Góngora dice, ¿cómo ponderar los puntos de vista religiosos en un comité de bioética? Si no soy creyente, ¿es aceptable que un comité con representantes religiosos intervenga en mi caso? Sí, porque, bueno, yo te diría, depende del caso, ¿sí? Si tú eres en este caso el sujeto que va a tomar una decisión capital porque es mi cuerpo el que va a ser intervenido, pues en este caso se tiene que respetar tu libertad de credo, y si tú te declaras agnóstico y decides que no tendría por qué estar un pastor ahí dando su opinión, pues en este caso sí se podría omitir a esta postura. Sucediera el caso de que en ese hospital o en ese comité, en la conformación del comité existe la postura religiosa, pues como es un miembro del comité, tiene que estar en el comité. Si estamos de acuerdo, no es porque adrede se te metió porque tú no eres creyente, sino que simplemente si en la conformación de este comité ya aparecía esta figura religiosa, por la razón que sea, si estamos de acuerdo, pues en este caso sí tendría una razón de ser. Pero si tú decides en este caso que no, pues en este caso tendría que ser. Ahora, recordemos que la bioética busca ser laica. Ahora, hay que advertir que no en todas las universidades y no toda la bioética necesariamente deja de tener un corte religioso. Sí, ustedes pueden encontrar encíclicas o textos, ¿sí? De figuras religiosas que están hablando de la bioética y hablan de cómo dar una dignidad a la vida, una dignidad ante la muerte, pues para evitar en este caso la eutanasia o el aborto. Pero pues en este caso el ejercicio de la bioética que busca la UNAM, que busca esta laicidad y esta pluralidad, justo en este caso lo que busca es en este caso que sea laica. Sí, entonces ahí sí quisiera como decirlo, ¿no? Para las personas que ya pusieron el formulario más, gracias. ¿Cómo se evalúan las diferencias que existen? Pregunta Silvia Alejandra Grela. ¿Cómo se evalúan las diferencias que existen entre las sociedades, sus culturas, etcétera? ¿No sería lógico tener muchas éticas? No. Yo te puedo decir que el hecho de que tengamos distintas posturas morales, moral no es ética. Sí, entonces, el tener distintos universos de moralidad nos permite comprender el terreno sobre el cual una ética que tenga una pretensión de universalidad. El hecho que yo les diga que tengamos varias éticas son distintas alternativas para comprender un fenómeno en específico. Ahora, ante esta situación de que tenemos muchas religiones o tenemos muchas culturas, tenemos, por ejemplo, estudios comparados, en los cuales, si queremos desde una postura religiosa comprender quién es Dios, se busca a un judío, a un musulmán, a un pastor, a un evangélico, ¿sí? Que se sienten y, a pesar de las diferencias que tengan de cada una de las religiones, busquen desde el protestantismo entender qué es Dios y el calvinismo diga que es Dios y entender el fenómeno de lo divino. Esos son los estudios comparados. ¿Sí? Estos estudios comparados se tienen y han existido desde hace muchos años, ¿sí? Y lo que busca justo es tratar de ponerse de acuerdo ante la pluralidad, ¿sí? Retomando un recurso, en este caso zapatista, sería un mundo donde quepan muchos mundos. Y en este sentido lo que se trata no es que sea ilógico tener muchas éticas, sino que no puedes plantear de que existe una sola ética para comprender todo, porque las situaciones cambian. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la ética utilitarista, ¿sí? Que van a ver que está propuesta por Jeremy Bentham, Stuart Mill y todas estas personas, busca satisfacer al mayor número de personas, minimizando el mayor número de sufrimiento posible. Entonces, mientras más beneficiados tenga, pues en este caso es de una postura utilitarista, pues se toma una decisión ética. Pero si pensamos, por ejemplo, una postura de la bioética desde el personalismo, ¿sí? Que tiene ya una inclinación hacia la persona, hacia la dignidad del sujeto, a este sujeto que es sufriente, que es un yo, que es un tú, que es el otro, la relación levinasiana del cara a cara y demás, pues ahí justo lo que está planteando es que es un enfoque distinto y justo el personalismo no permitiría en este caso una postura utilitarista. De esta forma, lo que quiero decir es que la bioética lo que ofrece es como una serie de distintas alternativas e distintas herramientas para que las personas que están implicadas, yo que decida si aborto o no, yo que pertenezco a un comité de ética de investigación, mediante esta información, mediante esta rúbrica, mediante esta situación, yo puedo decir si pasa o no
tal protocolo de investigación y justifico por qué. Sí, porque la bioética se justifica, no simplemente es no, porque no, y porque yo lo dije, porque lo digo yo. Sí, porque no busca argumentos falaces, no busca situaciones de autoridad, sino busca delimitar, explicar y justificar por qué se toma una decisión. Entonces, si estamos hablando de la situación de las personas que tienen cáncer y qué prácticas se pueden hacer para que puedan morir con la mayor calidad posible, pues entonces delimitamos y justificamos teóricamente por qué se ponen cuidados paliativos o por qué se toman ciertas medidas ante tal caso particular. Y ahí viene tanto un entramado de morales, ¿sí?, que todos pertenecemos a una comunidad moral, si estamos de acuerdo, y simplemente la idea es tratar de quitarse esa etiqueta y tratar de quitar esa situación y tratar de llegar a un acuerdo, tratar de llegar a un ejercicio dialógico en donde se escuchen las distintas posturas para llegar al mejor acuerdo posible para el paciente, para el animal, para el sujeto, ¿sí? Y entonces no es que hay muchas éticas, no es un relativismo, sino que simplemente es tratar de comprender de qué forma. No podemos decir que cuando hablamos en este caso de la no a la discriminación, una sensibilización sobre equidad de género, va a ser en este caso mejor o peor que una postura ética que está basada en los derechos o en los principios, ¿sí? Porque los derechos, dependiendo de qué generación es o de qué fase son, o en este caso los principios, de qué manera jerarquizamos esto, pues para decir si buscamos la beneficencia, la autonomía, la no maleficencia, la principio de justicia. Entonces, bajo esta situación, veremos esto, ¿no? Veremos transhumanismo, sí, es una de las sesiones que se van a ver, ¿sí? Sí, la sesión va a estar abierta de Drive, en este caso se dará en este caso para que todas las personas puedan buscar esto, ¿sí? Bueno, para ir cerrando esto, porque pues ya creo que las principales respuestas ya se dieron a conocer, y para ir terminando esta cuestión, les podría decir un poquito más, en este caso, de qué es la bioética. Obviamente esta presentación tenía más diapositivas, simplemente las enuncio como una cuestión de comprender en este caso hacia dónde vamos en las siguientes sesiones. Entonces, en las siguientes sesiones vamos a ver primero todo este entramado teórico, filosófico, argumentativo, bioeticista, que desde distintas disciplinas vamos a enriquecer lo que va a ser en este caso la bioética. Entonces vamos a ver la postura del derecho y la bioética, ¿sí? La laicidad y la bioética. La cuestión de la persona, la cuestión de la vulnerabilidad, con una mayor explicación y un mayor desarrollo del que escuetamente presenté en esta sesión. Vamos a explicar las teorías éticas, ¿sí? Y para estas cuestiones, pues van a estar personas de la Comisión de Bioética de la Ciudad de México o estarán de otras universidades. Tendremos personas de la Facultad de Medicina, de la UAM Xochimilco, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿sí? Entonces, donde desde estos lugares que también se trabaja bioética y que también tienen una experiencia bioética en campo, de ciencia de docencia, de capacitación, en este caso de hospitales o de personal sanitario, pues en este caso se irá explicando todas las cuestiones de filosofía política, las cuestiones sobre la ética, las cuestiones sobre las distintas ciencias para comprender y robustecer esta parte de la bioética. Una vez que tengamos toda esta situación desde la biología, las ciencias, el derecho, la filosofía política, teorías éticas y ciertos conceptos, empezaremos a pensar algunos problemas. Veremos las cuestiones del movimiento antivacunas y la cuestión de la posverdad. Hablaremos del estatuto ontológico, el estatuto jurídico de los animales en la Ciudad de México, como esta figura legal, moral que se tiene en la Constitución de la capital de nuestro país, México. Hablaremos sobre industria farmacéutica, hablaremos sobre aborto, hablaremos sobre eutanasia, hablaremos sobre transhumanismo, sobre ética ambiental, sobre experimentación con animales, sobre cambio climático, ¿sí? Se busca que haya una paridad de género, entonces habrá investigadoras, profesoras, ¿sí? Cada una especialistas y en este caso que enriquecerán cada una de las sesiones. Si quisiera contestar, gracias David y gracias Paco por hacerme ver que hay que contestar las preguntas. Entonces,
mencionar nada más 2 preguntas más que no queremos dejar de lado. Ismaru Rodríguez Góngora, no, este ya lo contesté, perdón. Alejandra Gago, perdón. Y en el caso de los testigos de Jehová, si es un menor que tiene riesgo de vida, bueno, aquí es una cuestión legal, que por eso es importante decir que se va a contar en este caso con la postura de abogados, una abogada, una investigadora jurídica y un abogado de profesión. En este caso, que menciona en este caso las cuestiones legales que están detrás de esto. En el caso de los menores de edad, sí, jurídicamente quien tiene la tutela o quien representa los intereses de este menor es el padre o tutor. En este caso, sí, lo que sucede es que es un niño que pertenece a la comunidad de testigos de Jehová y los testigos de Jehová, en el caso típico, en este caso, no permiten la transfusión sanguínea de alguien que no sea miembro de esta comunidad. Yo no podría donar sangre a alguien de la comunidad de Testigos de Jehová porque no soy Testigo de Jehová, y en este caso ahí supone en riesgo la vida del menor de edad, ¿sí? Pues en este caso lo que puede suceder es de que se buscará, en este caso, que la decisión la tome, en este caso, padre o tutor. Ahora, ¿de qué manera puede intervenir legalmente un juez o de qué manera puede intervenir el derecho buscando el derecho pro persona, donde lo que se busca es el bien de la salud del sujeto y que primero sea la salud de este menor, a diferencia, en este caso, de la persona que impone de que no se va a donar sangre porque no tenemos ninguna de nuestra comunidad? Pues ahí sí se podría hacer un juicio donde se buscará en este caso el comité, suponiendo que llegue esta situación hospital. Yo lo que te diría es seguramente el comité hospitalario de bioética lo que daría sería una recomendación, porque no establecen dictámenes, sino simplemente dan recomendaciones en las cuales se exhorta a que la persona tenga tal cosa y busque tal. Ahora, yo te puedo decir, Alejandra, que a diferencia de hace una década, pues hoy se tienen bancos sanguíneos, en este caso, para atender este tipo de necesidades. Entonces, hace 8 años este sería el problema donde el médico seguramente terminaría en cárcel por negligencia médica, pero hoy te diría que, bueno, ya se ha avanzado tanto en esta situación y se han tenido tantos casos de esta situación que lo que ha generado es que los hospitales o la comunidad de los testigos de Jehová tengan en este caso esta donación para buscar en este caso el beneficio del menor si es que está en riesgo de vida. Un juez puede intervenir, obviamente si se hace un juicio y una situación que amerita en este caso una demanda y una situación, pues obviamente sí lo amerita y se lleva en este caso pues los procedimientos y rutinas necesarias, ¿no? Entonces, bueno, simplemente agradecerles en este caso porque pues ya veo que se empiezan a desconectar y no queremos que se nos caiga la transmisión cuando se vayan todos. Agradecerles a cada una y uno de ustedes su participación, su interés, en este caso en las cuestiones de bioética. Está en este caso mi correo, mi nombre es Ángel Alonso Salas, pongo en este caso la última diapositiva para que en este caso tengan aquí mis datos por si alguno de ustedes que no logré en este caso contestar las preguntas o intervenciones que hicieron, pues en este caso tengan ahí mis datos. Por si quieren comunicarse. Yo soy el responsable de las materias que están cursando los alumnos que están inscritos. Entonces, yo a quienes son mis alumnos y están registrados, yo ya les hice llegar tanto el programa como los criterios de acreditación para los que son estudiantes, ¿sí? Y en este caso el formulario a mí me sirve para tomar la asistencia y saber quién estuvo e ir sondeando con mis estudiantes, pues en este caso cómo va la clase. Sin embargo, como tenemos creo que como 150 asistentes en esta cátedra y solamente tengo creo que como 13 alumnos inscritos, pues hay más de 120 personas que se interesaron en esta cátedra. Para el programa universitario de bioética es súper importante sus comentarios, sus intervenciones, sus sugerencias. Si me las hacen llegar a mí a cualquiera de estos correos, seguramente responderemos y trataremos de llevar la bioética a donde ustedes nos inviten y a donde ustedes nos indiquen. Los quiero exhortar a que revisen el canal de YouTube del programa universitario de bioética. Tenemos charlas de bioética, tenemos desde programas con el doctor López-Gatell hasta cuestiones con las personas las voces más representativas, en este caso
de problemas de bioética. Tenemos las cátedras que hemos grabado desde el semestre pasado, que en la facultad teníamos sobre problemas de ética ambiental y ecoética, y algunos de ustedes estaban ahí. Ahí aparecen en este caso las sesiones. Esta sesión queda grabada junto con la de bioética de bachillerato. En podcast, el programa universitario de bioética tiene el árbol de las ideas. Pueden poner árbol de las ideas, Radio UNAM, y ahí pueden encontrar programas de 24 a 28 minutos, la mayoría de 28 minutos, donde hablan de todos los problemas que se les ocurran, ¿sí? Entonces ahí tenemos desde filosofía en prisión, filosofía para niños, ética de la paz, transexualidad, derechos del genoma humano, transhumanismo, origen de la bioética y demás, ¿sí? Entonces los invitamos también a que revisen esto. Revisen la página de bioética del PUB, bioética.unam.mx, donde tenemos infografías, tenemos libros, tenemos también el Twitter, @bioéticaunam, tenemos Facebook y tenemos Instagram. Antes de despedirme en este caso, quiero reiterar mi agradecimiento a todas las personas que hacen posible esta transmisión. A Francisco Hernández, que hace posible que nosotros podamos transmitir y tener todas estas actividades que son para el beneficio de la comunidad universitaria nacional e internacional. A David Cifuentes, nuestro community manager, que siempre es la persona que está detrás de las redes sociales y es el que nos está tomando el pulso y está diciendo hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. A todas las personas que están detrás del diseño, desde esta diapositiva que yo utilicé como plantilla y que es un trabajo que a veces no reconocemos. Gracias, Liz Villafán. Gracias, Andrea, por el trabajo que siempre hacen con esmero y dedicación. Y bueno, a nombre de la doctora Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética, les damos la bienvenida a esta cátedra de bioética de la Facultad de Filosofía y Letras, los principales problemas de la bioética. Nos sintonizamos, nos escuchamos el próximo martes a las 4 de la tarde, confiando en que no tengamos estos detalles técnicos. Muchas gracias por su atención. Les mando en este caso la información a su formulario y quedo a sus órdenes. Gracias. Hasta luego. Buena tarde.